Muy buenos días. Continuando con la clase, vamos a continuar con lo que se conoce como la conservación de la energía. Entonces, vamos a partir del trabajo. En el caso del trabajo, nosotros podemos saber, ¿no es cierto? Supongamos que nosotros tenemos una cierta carga eléctrica. Entonces, sobre esta carga eléctrica, supongamos que aparece un campo electromagnético, ¿ya? Entonces, electromagnético de manera general, y supongamos que esta carga tiene una cierta rapidez, una cierta velocidad. Entonces, la interacción de esta carga con el campo electromagnético se da a través, ¿no es cierto? La fuerza, digamos, se da a través de la fuerza de Lorentz. Entonces, nosotros sabemos, ¿no?, que la fuerza que siente la carga simplemente va a ser la carga por el campo eléctrico por un lado, y el otro término es la carga por la velocidad de la carga producto cruz del campo magnético. Entonces, si nosotros suponemos que esta de aquí es una carga puntual, podríamos llamar a esta la densidad de carga y decir entonces, si esta es una densidad de carga, nosotros tenemos una densidad de fuerza. Y entonces la densidad de carga, primeramente podríamos reemplazarla y decir, ¿no?, la densidad de carga no es nada más que la densidad, el diferencial de carga no es nada más que la densidad de carga por el diferencial de volumen, a partir de la definición de densidad de volumen. Y reemplazando esto acá, lo que nosotros podríamos tener es la fuerza o la densidad de fuerza. Sí, y podríamos decir, ¿no es cierto?, que la densidad de fuerza no es nada más que esto, ¿no? Podríamos tener la densidad de carga por el campo eléctrico más la densidad de carga por la velocidad cruz del campo magnético por el diferencial de volumen. Y entonces este diferencial de volumen podríamos pasar acá y tener esta ecuación que está acá, ¿no? Es decir, esta F minúscula representa la densidad de fuerza que siente esta densidad de carga. Ahora, la densidad de fuerza, naturalmente, yo puedo, o la fuerza de manera general, ¿no es cierto?, puedo multiplicar por el desplazamiento y decir entonces el diferencial de trabajo no es nada más que el diferencial de fuerza producto punto del desplazamiento. Ahora, si la carga, ¿no es cierto?, tiene una cierta velocidad, nosotros sabemos que en la misma dirección de la velocidad está el desplazamiento de la carga, ¿no? Y entonces cuando yo haga la fuerza punto el desplazamiento, voy a tener que hacer esto de aquí, producto punto el desplazamiento. Y ahora, en el primer caso, no hay ningún problema. El campo eléctrico producto punto el desplazamiento va a ser cualquier cantidad dependiendo de la dirección del campo y el desplazamiento. Pero por otro lado, esta cantidad siempre va a ser cero, porque resulta que el vector que está aquí, la velocidad cruz del campo magnético, es un vector ortogonal a la velocidad y por lo tanto también es ortogonal al desplazamiento. Y eso quiere decir que si este vector es ortogonal al desplazamiento, su producto punto siempre es nulo. Lo que significa entonces, ¿no?, que el campo magnético nunca puede variar la energía de una carga por sí misma. Sí, como vamos a ver, ¿no?, como se puede ver, es que el campo magnético directamente no influencia en la energía que puede tener una carga, pero si tenemos un campo eléctrico, un campo magnético variable con el tiempo, a través de las ecuaciones de Maxwell, el campo magnético induce campo eléctrico y ese campo eléctrico inducido, este término sí puede cambiar la energía de una carga, pero directamente el campo magnético no. El campo magnético nunca puede realizar trabajo sobre una carga y por lo tanto ese trabajo es cero, ¿no? Entonces ya tendríamos que el trabajo que siente una fuerza eléctrica o que genera una fuerza eléctrica sobre una carga es simplemente esto, ¿no? Está dado solamente por el campo eléctrico. Ahora, si a este trabajo, ¿no?, yo lo calculo por el diferencial de tiempo, tengo el diferencial de potencia. Y aquí simplemente voy a tener, ¿no es cierto?, que el desplazamiento sobre el tiempo es la velocidad.
Entonces, si reemplazo esta cantidad, yo voy a tener que esto es exactamente igual a la densidad de carga. Voy a ordenar el campo eléctrico, producto punto, la densidad de carga por la velocidad. Y ahora resulta que la densidad de carga por la velocidad del diferencial de carga, de la densidad de carga, es la densidad de corriente. Y es la ecuación que tenemos aquí, ¿no? Y por otro lado, el trabajo por unidad de tiempo es la potencia. Y como esta era densidad de fuerza, esto era por unidad de volumen, esta es densidad de trabajo por unidad de volumen y esta es densidad de potencia por unidad de volumen. Entonces la variación de la potencia por unidad de volumen resulta ser igual al campo eléctrico producto punto la densidad de corriente. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que sobre una densidad de carga, es decir, sobre una corriente, es decir, sobre un cuerpo, ¿no?, que simplemente tenga una densidad de carga, este cuerpo de alguna forma, ¿no? La densidad de carga que forma el cuerpo tiene una cierta rapidez, entonces se forma una densidad de corriente, entonces simplemente lo que me dice es que en un diferencial de volumen, ¿sí?, en ese diferencial de volumen, la densidad de el campo eléctrico que tenemos por acá, ¿no es cierto? Este campo eléctrico, lo que está generando es una cierta cantidad de trabajo en unidad de tiempo sobre este diferencial de carga que se está moviendo, ¿no?, de alguna manera. Entonces, este de aquí es el trabajo hecho sobre un diferencial de carga. Es decir, es un trabajo mecánico, porque este diferencial de carga, ¿no es cierto?, seguramente tiene un diferencial de masa, y eso implica que este trabajo lo que genera es la variación de la energía cinética de esta carga, de esta masa. Entonces, este es un trabajo mecánico. Nada más que el trabajo mecánico viene dado por una fuerza eléctrica, y esto es esta cantidad. Ahora, nosotros podríamos utilizar las ecuaciones de Maxwell, y entonces a través de las ecuaciones de Maxwell, transformar esta ecuación a una ecuación que solamente dependa de los campos, y es lo que se hace, ¿no? Y es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, lo que nosotros tenemos simplemente es que la densidad de potencia es el trabajo producto punto la corriente. Ahora, sí, bueno, pongámosle aquí, esta es la variación de la potencia en el volumen. Y entonces nosotros sabemos además esta ecuación, ¿no?, que el rotacional, pongámosle en función de los campos auxiliares, esta de aquí es la corriente más la derivada del desplazamiento eléctrico en el tiempo. Podemos hacer lo mismo, exactamente lo mismo, con el campo magnético B. Ya, es exactamente igual, ¿no? Entonces, nosotros podríamos partir de esta ecuación y decir, nosotros podríamos reemplazar, despejar de aquí el J y reemplazar en esta ecuación y ver cómo se transforma esta ecuación, ¿no? Entonces, si hacemos eso, nosotros podríamos ver esto, ¿no?, que el campo eléctrico punto la densidad de corriente es igual a el campo eléctrico producto punto y la densidad de corriente dice que es el rotacional del campo magnético menos la derivada del desplazamiento eléctrico en el tiempo. Entonces podríamos utilizar esta ecuación que está aquí y tratar de construir lo que a nosotros nos corresponde acá. Entonces vamos a copiar la ecuación para continuar. Y tendríamos que debemos partir de esta ecuación. Entonces, el primer término lo que nos sugiere es, bueno, esta es una cantidad escalar, entonces debe salir de un producto escalar, ¿no? Es decir, de un producto que me dé un escalar. Y esto seguramente tiene un habla y un producto cruz. Entonces, podría partir de aquí, seguramente. Y esto entonces no es nada más, ¿no es cierto?, que la derivada con respecto de la posición yésima y el producto yésimo de E cruz H, la componente yésima. Ahora, la componente yésima de E cruz H se puede escribir utilizando
esto, ¿no? Podemos escribir utilizando esto de aquí. ¿Dónde, no? Este término, como ustedes saben, es simplemente, ¿no? Es simplemente 1 o 0. 1, bueno, menos 1 o 0. 1 cuando IJK, ¿no?, es igual a 1, 2, 3, o cualquier permutación par de esto, ¿no? Es decir, 1, 2, 3, 2, 3, 1 o 3, 1, 2. Menos 1 cuando IJK es cualquier permutación impar de 1, 2, 3, por ejemplo, 2, 1, 3 o cualquier cambio, ¿no? 2, 1, 3, 1, 3, 2 o 3, 2, 1. Cualquier permutación impar de 1, 2, 3. Y 0 en cualquier otro caso. Entonces, a partir de este símbolo, nosotros podríamos definir lo que es el producto cruz y nos quedaría esto, ¿no? Entonces, utilizamos esto, eh, hacemos la regla de la derivada de un producto a través de la regla de la cadena, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener dos derivadas, ¿no? La primera derivada va a ser, por ejemplo, el epsilon IJK de, bueno, pongámoslo así, de la derivada de xi de EJ y todo esto producto HK y la derivada, ¿no?, de IJK de el campo J y este producto. Ahora, este primer término nosotros podríamos identificarle también, ¿no?, como la derivada iésima de EJésima de epsilon y JK. Entonces podríamos tratar de hacer una permutación par de esto para poder identificar esto como un rotacional. Hacemos eso y eso va a ser, tenemos, ¿no? Esto va a ser el epsilon K y J como permutaciones pares de la derivada de xy por la componente del campo eléctrico en J. Bueno, podríamos reescribir esto de una manera más interesante para que se vea claramente. Y esto va a ser la sumatoria en K. ¿Sí? Esto es sumatoria en K. Pongámosle de este primer término, entre paréntesis, por este segundo término HK. Entonces, esto de aquí, lo que está en este paréntesis, es justamente el producto cruz, tiene esta misma forma, ¿no? Sí, entonces el J corresponde a la segunda, el primer vector, ¿no es cierto?, a EJ, y el H, que sería el segundo vector, correspondía a esta, y esta era la componente yésima de este producto cruz. De la misma forma, esta I corresponde a esta derivada, el J a este segundo vector, y el K sería la componente. Entonces, esta es la componente késima del rotacional, es decir, es esto, ¿no? Es el rotacional del campo eléctrico, la componente késima por H késima. Y esto no es nada más que el producto punto, es decir, es el producto punto entre el rotacional del campo eléctrico, producto punto el campo magnético. Ya pongámoslo entre paréntesis, aunque no hace falta. Por otro lado, esto podemos hacer exactamente lo mismo. Si esta es la componente yésima, esta es la componente késima, podríamos tratar de mantener este orden. Y lo que nosotros podríamos ver, ¿no es cierto?, es que si hacemos eso, lo que nosotros nos va a quedar, ¿no?, es que necesitamos aquí poner la componente jésima aquí, la componente yésima acá, la componente késima acá, de estas derivadas, ¿ya?
Ahora, como aquí hemos venido de IJK a JIK, hemos hecho nada más una permutación, es decir, que esto cambia de signo. Entonces, esto estrictamente deberíamos cambiarle de signo porque hemos hecho una permutación. ¿Sí? Entonces, esto de aquí lo que me da es el mismo producto cruz. ¿Sí? Es el producto cruz entre nabla y H, componente J décima, y es exactamente igual que antes. Entonces, esto es menos la sumatoria sobre J del producto cruz de E sub J por el rotacional del campo magnético H, componente J. Y entonces esto me da menos campo eléctrico, producto punto el rotacional de H. Y entonces podríamos ver, ¿no?, que el campo eléctrico punto rotacional de H se puede escribir entonces, se puede reemplazar acá arriba y decir entonces el campo eléctrico punto la densidad de corriente no es nada más, ¿no? Este primer término, entonces yo lo puedo reescribir y decir es entonces, ¿no?, el rotacional del campo eléctrico, producto punto el campo magnético, menos la divergencia del campo eléctrico, producto punto el campo magnético. Ya eso como primer término. Y el segundo término dice que es menos el campo eléctrico, producto punto el desplazamiento eléctrico en el tiempo, la derivada. Ahora, esto de aquí, bueno, pongámosle unos paréntesis para que se identifique bien. Esto de aquí no es nada más, ¿no?, que, bueno, este término podemos modificarle al igual que este de acá. Entonces, nosotros podríamos utilizar la ecuación de Maxwell y decir entonces que el rotacional del campo eléctrico no es nada más que menos la derivada del campo magnético en el tiempo a través de la ley de inducción de Faraday, ¿no? Producto punto el campo magnético. Voy a escribir este término segundo, que sería de manera semejante, ¿no? Campo eléctrico, producto punto la derivada del desplazamiento eléctrico en el tiempo, y menos la divergencia de E cruz H. Y como podemos ver, esta ecuación de aquí, sí, esta ecuación de aquí ya tiene la forma que nosotros queremos determinar, que es más o menos esta, ¿no?, donde este es este vector. Entonces, ya tenemos esta divergencia definiendo, ¿no?, al vector S como E cruz H, donde este se le llama el vector de Poynting. Y tenemos esta ecuación. Hasta ahí es lo que podemos hacer sin ninguna condición particular de los medios. Tenemos esta ecuación acá. Entonces, ¿no?, lo que nosotros podríamos tener es que si tenemos un medio lineal, nosotros sabemos, pongámosle aquí claramente, para un medio lineal, esto es obligatorio para poder continuar en un medio en el que podamos abordar un poquito más allá de esta ecuación. Si el medio es lineal, nosotros tenemos una relación entre el campo magnético y el campo auxiliar, igual acá, ¿no es cierto?, para el campo eléctrico. Entonces, si el medio es lineal, nosotros tenemos esto, y supongamos que el medio es uniforme y homogéneo. Eso quiere decir que vamos a suponer que mu y epsilon, la permeabilidad y la permitividad, son dos constantes que no dependen de la posición. Entonces, ¿no?, nosotros podríamos escribir cualquiera de estas dos cantidades, por ejemplo esta, y decirnos la derivada del campo magnético, producto punto el H, ¿no? Yo podría decir que el H no es nada más que B sobre mu, el campo magnético sobre la permeabilidad. Y entonces aquí yo puedo tener un producto
punto, ¿no? Y este producto punto yo sé que proviene, es idéntico a esto, ¿no? Es a x por la derivada de x en el tiempo. Y esto yo sé que proviene de la derivada de x cuadrado en el tiempo, pero si derivo este x cuadrado me queda 2x derivada con respecto de x en el tiempo, entonces me está sobrando un 2 y es un medio. Entonces, si se fijan, esta ecuación es idéntica a esta, nada más que es a través de un producto punto, y esto yo podría decir que es entonces la derivada con respecto del tiempo del producto punto entre b cuadrado sobre 2 mu. Y ahora, ¿no? Yo podría decir, ¿no? Que entonces el b cuadrado lo puedo escribir así, como b producto punto b sobre mu sobre 2. Y esto es entonces la derivada con respecto del tiempo de b punto h sobre 2, que es el primer término, ¿no? Por otro lado, este segundo término va a tener la misma forma, entonces yo podría decir, ¿no? Que el campo eléctrico producto punto del desplazamiento eléctrico no es nada más, ¿no? Que la derivada con respecto del tiempo del campo eléctrico por el desplazamiento eléctrico sobre 2. Y al final voy a poder construir la ecuación que me interesa. Entonces voy a tener esto de aquí, que es E punto J, más la derivada con respecto del tiempo de, ¿no? El campo eléctrico, punto el desplazamiento eléctrico sobre 2, más el campo magnético, producto punto el campo magnético H sobre 2. Y esto es igual a menos la divergencia del vector de Poynting, que era la ecuación que yo quería demostrar en un inicio. Ahora, eso desde el punto de vista matemático. Desde el punto de vista físico, ¿qué significan estas ecuaciones? Nosotros en clases anteriores pudimos demostrar estas dos ecuaciones, ¿no? Que un campo eléctrico tiene una cierta cantidad energética que viene dado por la interacción de la carga en presencia del campo. Pero estas ecuaciones también se podían transformar a ecuaciones que dependían solamente del campo y tenían esta forma. Entonces, esta es la energía almacenada directamente por el campo eléctrico. Y esto entonces viene a ser la densidad de energía por unidad de volumen. Eso quiere decir que este primer término no es nada más que la densidad de energía del campo eléctrico por unidad de volumen, ¿sí? Y esa está variando en el tiempo. Este de acá, si ustedes recuerdan, era exactamente igual, era la densidad de energía del campo electromagnético. Entonces, lo que yo tengo es esto, ¿no? Este primer término era la densidad energética por unidad de volumen, era la potencia mecánica. Entonces, esta es la energía por unidad de volumen por unidad de tiempo mecánica. Y estos dos términos que tenemos acá es la derivada con respecto al tiempo de la densidad energética del campo eléctrico sumada a la densidad energética del campo magnético por unidad de tiempo. Entonces tengo densidad de energía mecánica que está variando en el tiempo y densidad de energía del campo electromagnético que está variando en el tiempo. Entonces todo este lado izquierdo es energía por unidad de volumen por unidad de tiempo. Y eso dice que la variación energética de esto de aquí es igual a menos esta divergencia. Ahora, la divergencia siempre se relaciona con un flujo. Entonces, si el lado izquierdo es energía por unidad de volumen, este flujo, bueno, por unidad de volumen y por unidad de tiempo, este flujo de aquí es flujo energético por unidad de área por unidad de tiempo. Y es lo que tiene, es el sentido que se le da al vector de Poynting. Entonces, esta ecuación se la suele escribir
más convenientemente de manera integral para darle un sentido físico más claro. Y entonces tenemos esta ecuación de aquí. Entonces lo que establece, ¿no?, es que aquí tenemos una integral de volumen. Y si recordamos, esto era energía por unidad de tiempo por unidad de volumen. Entonces integro en el volumen, esto me va a quedar energía por unidad de tiempo. Entonces aquí lo que me está dando es cuál es la variación de la energía por unidad de tiempo, y tengo tres componentes energéticos: la energía mecánica, la energía del campo eléctrico y la energía del campo magnético. Y por otro lado, a la derecha de la ecuación, tengo el flujo del vector de Poynting. Entonces, si esto es energía por unidad de tiempo, esto también debe tener unidades de energía por unidad de tiempo. Entonces, ¿no?, supongamos que este flujo no existe. Supongamos que este flujo es cero, porque simplemente no hay. Entonces, ¿qué es lo que me quiere decir? Que la energía mecánica más la energía del campo electromagnético son cero. Eso significa, ¿no?, que la energía de todo el sistema, la energía mecánica, ¿no es cierto?, cinética y potencial, más la energía del campo electromagnético se conservan. Eso más o menos, ¿qué significa?, ¿no? Que si yo tengo una carga en presencia de un campo eléctrico, la carga, por ejemplo, adquiere, ¿no es cierto?, una cierta fuerza, y entonces comienza a variar su energía cinética por la aceleración de la fuerza, donde la fuerza viene dada por la carga y el campo eléctrico, ¿no? Entonces, si yo considero a la carga por sí misma, esta fuerza es la que me genera la variación de la energía cinética de la carga. Ahora, si yo considero a la carga y al campo como un solo sistema, esta ecuación lo que me dice es que la energía se conserva. Entonces, ¿cómo es que la carga gana energía cinética? La carga gana energía cinética porque el campo eléctrico está perdiendo energía. Entonces, esta incrementaría, que es la energía mecánica, y esta decrementaría. Pero si sumo ambas, voy a tener cero, si es que este flujo no existe, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un sistema de cargas y campos eléctricos, la energía se conserva. Entonces, repito, el campo eléctrico pierde energía y la carga gana energía cinética. Y al final la suma de las dos va a ser cero, ¿no? Entonces yo ya no necesito tener, digamos, el campo como un medio externo, sino que le podría incluir en el sistema, y tengo que la energía de todo el sistema se conserva. Lo mismo pasa con esta, ¿no? Con esta componente es exactamente igual, pero para poder yo tener variación de la energía almacenada en el campo magnético y darle al sistema, como yo voy a tener un campo magnético variable en el tiempo para que ésta pueda variar, necesariamente este campo magnético variable en el tiempo va a inducir un campo eléctrico, y finalmente la fuerza que va a sentir esta carga va a ser a través del campo eléctrico inducido. Y este campo eléctrico es inducido por la variación del campo magnético, ¿no? Lo que quiero decir es que la energía del campo magnético va a ser cedida al campo eléctrico a través de un campo, va a ser cedida al medio a través de un campo eléctrico inducido. Entonces, la energía del sistema se conserva. Y ahora la energía del sistema es tanto la energía mecánica, cinética y potencial, más, ¿no es cierto?, la energía del campo electromagnético. Eso el lado izquierdo de la ecuación. Ahora, este lado derecho de la ecuación es, por ejemplo, qué sucede cuando existe un vector de Poynting, ¿no? Entonces, si yo tengo un sistema así, por ejemplo, y entonces ahí lo que yo voy a tener, ¿no?, es que aquí el cuerpo tiene energía mecánica, pongámosle de manera general, energía mecánica, ¿no es cierto?, y energía del campo electromagnético. Entonces, si yo tengo una variación de toda esta energía, que sería esta variación, entonces lo que me dice es que la variación energética se debe a que la energía está saliendo, ¿sí? ¿Y cómo la energía está saliendo? A través de este vector de aquí. Entonces la energía sale, ¿no es cierto?, a través del
flujo del vector de Poynting. Entonces, el flujo del vector de Poynting lo que a mí me establece es un flujo energético. ¿Y quién se lleva la energía? El campo electromagnético. Entonces, cuando tengo un flujo de esta cantidad, yo tengo una pérdida energética. Entonces, la energía se está perdiendo debido al flujo energético, ¿no? Debido al flujo del campo electromagnético. Si yo no tuviese un medio material en donde esté almacenado el campo eléctrico y tuviese el vacío simplemente con cargas y cargas en movimiento, esta ecuación, ¿no?, es exactamente igual y simplemente reemplazo, voy a escribir acá abajo, reemplazo, ¿no?, el campo eléctrico, el desplazamiento eléctrico por la permitividad del vacío por el campo, ¿no? Y es la ecuación que se suele tener en los libros usualmente, ¿no? Es la ecuación que suele tener. Entonces el campo eléctrico al cuadrado por la permitividad y el campo magnético al cuadrado sobre la permitividad, ¿no? Y el vector de Poynting se lo define como el campo eléctrico cruza el campo magnético sobre mu sub 0, ¿no? Entonces esta es la ecuación para el vacío, ¿ya? Y nosotros hemos trabajado de manera general con la ecuación en caso de que existan medios lineales, ¿no?, que es un poquito más general que la otra. Eso sería en esta segunda parte y a continuación vamos a hacer un pequeño ejercicio.